tema que tengo el privilegio de compartir, que es el tema número 4 de esta serie, de la serie El Evangelio del Reino, que es la iglesia en el plan de Dios. ¿Sí? Tema precioso, ¿verdad? Que el Señor nos pueda dar, el Espíritu Santo pueda trasladar ese mensaje, hablarnos a nuestras vidas, ¿verdad? Desde que nos preparamos para estar acá al frente, los primeros expuestos con la palabra somos nosotros, confrontados con la palabra. Cantamos canciones bien preciosas, ¿verdad? Que tienen un significado, una letra, y me encontré esta canción y se las quiero leer porque me impactó. La canción dice: tu reino está aquí, dice la canción. Y dice la canción: díganlo los redimidos, díganlo los escogidos, que somos real sacerdocio, linaje escogido para ti. La generación que no se inclina ante el mal, dice la canción. Que tu reino se establezca en esta tierra y que tu gloria descienda y nos envuelva. Hay varias canciones que cantamos bien preciosas con este tipo de letras, pero lo importante es que si estamos entendiendo, estamos comprendiendo, dice: porque que tu reino se establezca en esta tierra y que tu gloria descienda y nos envuelva. Pero más importante, que tu reino se establezca en mi vida, en mi familia, en mi casa, en mi iglesia, ¿verdad? Dice que toda lengua, tribu y nación reconozca que tú, solo tú eres el Rey. Y aunque otros intenten silenciar, aún más alto vamos a cantar. Haremos historia y anunciaremos la luz admirable del que nos salvó, nos santificó, nos ha hecho suyos y cantaremos: tu reino está aquí. Y pues continúa una canción bien preciosa. Y eso es lo que hemos estado hablando en estos tiempos. Como les decía, creo que desde el mes de marzo se empezó con estos temas del reino de Dios, el reino de los cielos. Pero más importante es si ese señorío está en mi vida, ¿verdad? Si el reino de los cielos, el reino del... Cuando estudiamos vimos que hay un rey, que hay reglas, que hay territorios, que hay embajadores, que hay habitantes de ese reino espiritual, reino precioso que se instauró a partir de la venida de Cristo Jesús a la tierra. Pero ¿es real ese reino en nuestras vidas? ¿Es Cristo el que gobierna nuestras vidas? Todo lo que hacemos, en todo lo que nos movemos, ¿es Cristo en todo? Eso es parte de lo que tenemos que comenzar a preguntarnos esta mañana, porque hablamos de que su reino se establezca, dice. Para tener el entendimiento de lo que hemos estado estudiando, ¿verdad? Y lo que queremos en este tema de hoy, Jesús y su plan para la iglesia, sí es bien importante entender que Él tiene que ser real en mi vida. Él tiene que ser el primero en mi vida. Y cantábamos que el centro de mi vida. Y creo, y lo digo por mi persona, ¿verdad? Pero si Él es el que está entronado en nuestra vida, si Él es el que gobierna mi vida, si Él es el centro de mi vida, pues mínimo no debería tener problemas, o deberían ser menos. Pero ahí es donde comienza y es lo que queremos ir platicando, y el tema más específico es como iglesia. Entonces, bien importante, ¿verdad? Toda esta temática que hemos estado platicando y lo hemos escuchado, y que hemos escuchado comentarios, qué bendición, hemos aprendido del reino de Dios. ¿Y por qué siguen con el reino de Dios? Porque es bien importante que lo entendamos y que sea parte de nosotros, que lo asimilemos. Porque el reino de Dios, aparte de buenas nuevas, es un cambio de vida, es un estilo de vida diferente, ¿verdad? Si entendemos, ¿verdad?, que Él es el que gobierna nuestra vida. El tema que tenemos, como les decía, es
Jesús y su plan para la iglesia. Y lo quiero que lo veamos como parte de un estudio. Y vamos a hablar de un pueblo llamado iglesia, el compromiso de Jesús, la misión de Jesús y la misión de la iglesia. Se ha dado mucho en la apertura, que bueno, hablábamos, qué bendición que en cada lugar hay iglesitas e incluso hay mega iglesias, ¿verdad? Que concentran 10,000, 15,000 gentes en cada una de las reuniones. Vamos a tocar el tema y vamos a ir desglosando para entender qué es iglesia. Pero ¿quiénes pertenecemos a la iglesia? ¿Verdad? Y ahí vienen las preguntas que nos tendríamos que hacer. ¿Quién es un verdadero cristiano? ¿Podemos decir que es el que viene todos los domingos? El que sirve. Voy a hablar de los ministerios que nos toca, donde trabajamos, para no complicarme. Porque vengo a servir en Verbo Kids, soy cristiano. Porque vengo los domingos, vengo a íntimo, voy a la iglesia en el hogar, soy cristiano. Pregunto, ¿me hace eso cristiano? Para poder hablar de que pertenecemos a la iglesia o que somos iglesia, porque es parte de lo que queremos explicar. ¿Porque digo que conozco a Cristo o porque digo que me bauticé? Parte de que nos vayamos, ¿verdad? Parte que nos vayamos confrontando, preguntando, ¿verdad? Para tener, si no estamos claros, si no estamos seguros, vamos a ir avanzando en el tema. Y si el Señor está hablando a tu vida, bien precioso, porque el Señor va a estar ministrando. Me gustó un concepto de un teólogo y que también es pastor de actualidad. Voy a estar haciendo referencias de algunas citas de algunos teólogos que también son pastores, pero me gustaron esta. Y dice que un verdadero cristiano, escúcheme bien, un verdadero cristiano se caracteriza por la fe genuina en Jesucristo, acompañada de arrepentimiento y obediencia a la palabra. No es suficiente, eso lo hablaba mi hermano Danilo, no es suficiente con una simple declaración de fe, sino que debe manifestarse en una vida transformada y en amor hacia Dios y hacia los demás. Eso es otra cosa que vamos a estar hablando como iglesia. Pablo escribió en Romanos, para los que están apuntando, y vamos a dar citas. Y todo lo que vamos a estar hablando está en la palabra. Pablo escribió en Romanos, en capítulo 3, del 22 al 24. Dice, esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, dice, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Amén. Y hay un texto que me impactó y va con lo que estamos hablando, y póngale atención. Este está en Romanos 8:14 y dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Wow. Entonces, ¿qué me está diciendo aquí? Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces, lo que yo entiendo aquí es que si tengo al Espíritu de Dios en mi vida, soy hijo. ¿Sí? Entonces aquí vamos ya contestando algunas de las. Ya vendrían las preguntas, ¿verdad? Si un verdadero cristiano entonces sí tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, definitivamente, porque si lo tiene. Y Pablo también ya lo había dicho cuando dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, pónganme atención a lo que dice, y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros,
Y si alguno dice, si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Teníamos dudas si somos cristianos, y ahí vamos a ver también por qué nos llamamos cristianos, ¿verdad? Si somos hijos de Dios, si tengo a su Espíritu Santo, ¿verdad? Vamos a ver más adelante definitivamente que cuando yo le abro mi corazón al Señor, lo hemos visto en todos los temas que hemos tenido preciosos, ¿verdad? Que cuando yo le abro mi corazón al Señor, le entrego mi vida, el Espíritu Santo viene a morar en mi corazón. El Espíritu de Dios me sella y me da la garantía de que soy hijo, que soy llamado, que soy escogido, que soy elegido, que soy parte de lo que vamos a estar platicando hoy, que soy parte de la iglesia. Entonces, como tengo la garantía de que soy hijo, que soy parte de la iglesia, que soy cristiano, y vamos a ver también por qué nos llamamos cristianos, ¿verdad? Sí, ¿usted qué religión tiene? Le preguntan a uno cuando uno va a llenar documentos para trabajar. Sí, soy cristiano, decimos algunos ya más sofisticados. Sí, pero ¿qué tipo de cristiano? ¿Católico o evangélico? Pregunto. Y otros pues todavía más tradicionales, no, yo soy evangélico, de religión evangélico, ¿verdad? Entonces eso es lo que quiero que entendamos esta mañana, de lo que vamos a ir avanzando en el tema. Entonces, ¿a qué nos lleva esto? Que para que haya una conversión genuina, para que yo pueda decir que soy hijo de Dios, para que yo pueda decir que soy cristiano, ¿sí? Tiene que haber un trato del Espíritu Santo en mi vida. Y era lo que hablábamos. Si el Espíritu Santo, cuando hablábamos del Espíritu Santo alrededor de nosotros, no sé si se acuerdan de ese tema, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que comienza a trabajar uno está hablando, predicando, dando la palabra, o cuando uno está trabajando con algunas personas, de persona a persona, pues uno está dando la palabra, explicándoles por qué vino Cristo, que Él pagó por nuestros pecados. Pero es el Espíritu Santo actuando en la vida de la persona que lo va a comenzar a confrontar, ¿sí? Y a sentirse y verse pecador. Porque yo conozco gente que dice, no, pues yo no tengo ningún problema, yo no le hago mal a nadie, yo soy buena persona, ¿verdad? Pero cuando el Espíritu Santo lo comienza a confrontar y lo hace ver pecador, entonces cuando ya uno hace el llamado, ¿te gustaría abrirle tu corazón al Señor? ¿Te gustaría que el Señor entre a morar en tu vida? Porque no es uno, ¿verdad? Es el Espíritu Santo el que hace esa obra. Entonces esa es una conversión genuina, tiene que ser basado en el Espíritu Santo, ¿verdad? Que es el que se pone alrededor de nosotros y comienza a trabajar en la gente que no le conoce. Amén, ¿vamos bien? Entonces estoy aterrizando en esta parte, para poder decir que soy cristiano, ¿verdad? Tengo que haber tenido una conversión genuina, ¿verdad? Que el Espíritu Santo haya trabajado en mi vida y que realmente yo le haya abierto mi corazón al Señor, y entonces ahora el Espíritu Santo mora en mi vida. ¿Sí? Amén, precioso. Podemos decir también que cuando hablamos de la iglesia de Cristo nos referimos pues a las personas que hemos sido redimidos, comprados con su sangre, esa sangre preciosa que Cristo derramó en la cruz del Calvario, ¿verdad? Estamos entonces iniciando con el tema de lo que es iglesia. Pero les decía yo, pero sí, nosotros somos cristianos, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene el término cristiano? Y pues estudiando, buscando de dónde viene, busqué una terminología en el griego, dice de Christos, que significa Cristo, y hay una traducción todavía más del griego y en el hebreo, que dice que es Mesías, ungido, y literalmente pues que pertenece a Cristo o es seguidor de Cristo. Encontré también otro concepto, ¿verdad? Del término cristianos, siempre en el griego, que significa, y este me gustó más, que significa pequeño Cristo. Los cristitos les decían cuando en la iglesia primitiva, estos son cristitos, porque serían pequeños cristos, seguidores de Cristo. Pero lo hacían como una parte como de burla, como una ofensa,
¿verdad? Y de ahí se fue teniendo esa parte del término de cristiano, ¿verdad? Que hasta el día de hoy miles de millones que hemos decidido seguir a Cristo. ¿Cuántos han decidido seguir a Cristo? Amén. Nos llamamos cristianos, ¿verdad? De ahí viene la palabra cristiano. Y si vamos a la palabra, para respaldarlo en Hechos 11:26, ahí ya se habla de, por primera vez que se usa ya la palabra de cristiano en la iglesia de Antioquía. A los seguidores de Jesús en la iglesia de Antioquía ya los comenzaron a identificar como cristianos. ¿Sí? Entonces ya entendimos que para ser parte, para podernos llamar cristianos, tiene que haber una conversión genuina. ¿Sí? Y ya como cristiano, ¿verdad? En el término que ya entendimos y vimos que es, voy a ser parte de la iglesia. ¿Pero qué es la iglesia? Y creo que todos en algún momento lo hemos dicho, voy a ir a la iglesia. ¿Cuántos lo han escuchado? Voy a ir a la iglesia. Otros, voy a ir al templo. Pero estamos viendo la iglesia en la reunión de mis hermanos redimidos por la sangre de Cristo, o estamos viendo la estructura como iglesia. Entonces eso es lo que quiero que veamos esta mañana, ¿verdad? Voy a la iglesia, voy al santo templo, dicen algunos, un poquito más religiosos, ¿verdad? Pero ¿qué es esta estructura? ¿Verdad? Entonces me gustaría empezar por términos que yo diría que analizando qué no es iglesia. Y yo puse aquí varias cosas. No son iglesia los líderes y los ancianos. No es la iglesia el lugar físico. No es iglesia el templo. ¿Sí? No es iglesia, perdón, pero estamos hablando generalizado, tener un club social, un lugar de entretenimiento. Eso no es iglesia. Normalmente cuando pues, hablamos de una estructura, ¿verdad? Hablamos del templo, pero vamos a ver también, y lo hemos escuchado, nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. ¿Sí? Nosotros somos templo, nosotros somos iglesia. ¿Sí? Pero vamos a ir avanzando en el tema. Encontré un concepto también, ¿verdad? Que me gustó y dice, también es un teólogo y pastor, la iglesia es la congregación, aquí va siendo la unión de lo que hemos estado hablando. La iglesia es la congregación de creyentes. La iglesia es la congregación, la reunión de creyentes. ¿Sí? Para que vayamos unidos, la iglesia es la congregación de creyentes unidos en Cristo, manifestándose en la vida cotidiana a través del servicio, con atención, consejo y amonestación entre los miembros. ¿Sí? Otra de las que me gustó también, dice, la iglesia es la comunidad de creyentes que están espiritualmente unidos a Cristo y que se manifiestan en el servicio y en la amonestación y el consejo mutuo. Va similar a lo que... La iglesia es mucho más, ¿verdad?, que una estructura de organización, de lo que somos, ¿verdad?, en la parte organizacional como empresa. El término iglesia es mucho más que todo esto. También, como la parte de lo que estábamos buscando, ¿verdad?, podemos decir que la primera iglesia se inició en Jerusalén. ¿Dónde creen que se inició en Jerusalén? A ver, alguien que me pueda aportar. ¿Dónde creen que inició la iglesia? Bíblicamente. El Señor le dijo a sus apóstoles, vayan y reúnanse en el aposento alto. ¿Sí? ¿Cuántos se recuerdan de esto? El aposento alto. El día del Pentecostés, ¿verdad? Que estaban unidos en oración, convenidos, 120 personas.
y fueron llenos del Espíritu Santo. Ahí podríamos decir, con soporte en la Biblia, que aquí empezó la iglesia. 120 personas reunidas en oración. ¿Y cómo impactó? La gente comenzó a preguntar, bueno, pero ¿quiénes son estos que están hablando en nuestros idiomas? Porque cuando comenzaron a hablar en lenguas, y viene Pedro, ya lleno de esa investidura, de esa unción, de esa llenura, se para frente a todos y les comienza a explicar. Y ese día, o sea, en el mismo día, 3,000 personas aceptan al Señor. Esos son los inicios de la iglesia, ¿verdad? A través de la Biblia, buscando también el término de iglesia. Encontramos en el griego, dice que es econía o eclesia, y lo que significaba era asamblea o reunión de personas. Originalmente se refería a una asamblea política en la sociedad griega, donde los ciudadanos se reunían para tomar decisiones. ¿Sí? Eso era iglesia, una asamblea. De ahí viene la parte del término iglesia. Posteriormente fue adoptado, ¿verdad?, por el cristianismo, ¿verdad? Y como cristianos podríamos decir que es una comunidad de creyentes. ¿Sí? Entonces aquí, que estamos todos los lavados por la sangre de Cristo, ¿verdad?, que alcanzamos su favor, su misericordia, y nos reunimos los domingos, todos nosotros somos iglesia. La estructura es un edificio. Podemos reunirnos en cualquier esquina, en un campo. ¿Sí? Nosotros somos iglesia. ¿Sí? Esta reunión, esta congregación de santos, ¿verdad?, somos iglesia. Después vamos a ver más adelante por qué nos reunimos los domingos, ¿verdad? ¿Qué nos mueve reunirnos los domingos? Definitivamente para darle toda la gloria y la honra al Señor. Amén. Que eso es lo que nos tiene que mover, darle toda la gloria, la honra y la gloria al Señor, para alabarle, para exaltar su nombre. Eso es lo que nos tiene que mover cada vez que nos reunimos. Y definitivamente lo que íbamos hablando en los conceptos que me parecieron preciosos, porque también habla de la comunión, ¿verdad? De lo que tenemos como hermanos, de apoyarnos como hermanos. Cuando entendemos, y lo vamos a ver más adelante, cuando entendemos ese amor ágape con el que Dios nos ama, y nosotros tenemos que replicar de ese amor para nuestros hermanos. No es fácil, ¿verdad? Ese no es el tema, no es fácil, pero eso es lo que tenemos que dar como cristianos y lo que tenemos que reflejar, los que nos tiene que caracterizar como cristianos. 1 Corintios 3, del 16 al 17 dice: ¿no sabéis que, lo que les había platicado, no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita en nosotros? Hay una canción bien antigua, del año 95, tiene casi los 30 años que tengo de matrimonio con mi bella esposa. Canción antigua, pero habla de la iglesia. Dice: yo compré una iglesia a precio de sangre. Y ahí detalla toda la iglesia, una canción bien preciosa. Y habla también de la canción de lo que Dios quiere que sea la iglesia. Siempre en el término de iglesia, ¿verdad?, para que lo vayamos entendiendo, podríamos decir que hay dos tipos de iglesia. La iglesia universal, que somos todos los en la historia, en los siglos, y los que actualmente estamos vivos, ¿verdad?, que profesamos esa fe en Cristo Jesús. ¿Sí? En el África, en el Asia, en Europa, planeta Tierra, ¿verdad?, de los que el Señor nos ha alcanzado con misericordia, pertenecemos a la iglesia universal de Cristo. Amén. ¿Sí? Esa es la iglesia universal. Y también encontré un concepto y dice: la iglesia universal se refiere al conjunto de todos los verdaderos creyentes en Jesucristo, aquellos que han nacido de nuevo y que están unidos a Cristo como la cabeza.
Esta es la iglesia universal que trasciende barreras geográficas, denominaciones y culturas, ¿verdad? Nuestros hermanos puede ser que vamos tan cerca, nuestros hermanos de Cuba. Vamos a la iglesia de los hermanos de Cuba y está la pura salsa, ¿sí? Y pues a nosotros puede ser que nos ofenda porque nosotros la salsa no es parte de nuestra cultura, pero los hermanos alaban y adoran al Señor con salsa, con merengue en la dominicana, ya no digamos en el África, ¿sí? Son nuestros hermanos, ¿verdad? Lavados con la sangre de Cristo, que están alrededor del mundo. Esa es la iglesia universal. Y podemos decir también que está la iglesia local. La iglesia local, Verbo Naranjo, es un ministerio precioso donde el Señor nos tiene plantados, es parte de una iglesia local, ¿sí? De la estructura. De hecho, somos como ministerios Verbos, tenemos la bendición y el Señor en su misericordia permitió que se pudiera llevar esa palabra a toda América Latina y parte de Europa, ¿verdad? Y existen iglesias de ministerios Verbo. Pero cada una de las iglesias, así como nuestra iglesia Verbo el Naranjo, es una parte de la iglesia local. ¿Sí? ¿Vamos entendiendo lo que estamos viendo? Vuelvo a traer también un concepto como iglesia local, siempre de un teólogo pastor, que me gusta leerlos y muy buenas sus. Dice, la iglesia local es una comunidad de creyentes que se reúnen regularmente para adorar a Dios. Vamos entendiendo que no es la ubicación, no es el templo, somos nosotros. Nosotros somos el templo, nosotros somos iglesia. Dice, la iglesia local es una comunidad de creyentes que se reúnen regularmente para adorar a Dios, estudiar su palabra, practicar las ordenanzas y edificarse mutuamente en la fe. Cuando habla de practicar las ordenanzas, es parte de lo que hicimos hoy. Julito ministró la cena del Señor, precioso, la administración, ¿verdad? Estas son parte de las ordenanzas. El bautismo en agua. Entonces, podemos decir que, repito, para que nos quede, la iglesia local es una comunidad de creyentes que se reúnen regularmente para adorar a Dios, estudiar su palabra, practicar las ordenanzas y edificarse mutuamente en la fe. La iglesia local es una manifestación visible de la iglesia universal en un lugar específico, Verbo el Naranjo, donde los creyentes nos reunimos para adorar, para crecer en la fe y servir juntos. ¿Sí? Quisiéramos tener más tiempo para poder ahondar en todo esto, pero esto es lo que nos tiene que mover para adorar al Señor, crecer en la fe, ser edificados, ¿sí? Y servir juntos. Precioso. Vamos al respaldo bíblico, Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Efesios capítulo 2, del 19 al 22. Eso lo pueden leer. Y dice, pues aquí describe a todos los creyentes como ciudadanos del pueblo santo. Dice que somos miembros de la familia de Dios, edificados en el fundamento de los apóstoles y profetas con Cristo Jesús, y a Cristo Jesús como piedra angular, dice. Aquí mismo en este pasaje pues se enfatiza que ya no somos extranjeros, no somos forasteros, en otra palabra, sino que formamos parte de la casa de Dios, donde Él habita por medio de su Espíritu Santo. Otra referencia de la parte de iglesia, Pablo, en parte de bastante de las epístolas, cuando se dirige habla a las iglesias, a las congregaciones de lugares específicos, ¿verdad? Como habla de la iglesia de Corinto, la iglesia de Filipos, la iglesia de Roma, a los hermanos de la iglesia de Roma, ¿sí? ¿Cuántos han leído en las epístolas cuando Pablo está escribiendo? ¿Sí? A los hermanos, ¿verdad? Se dirige un saludo santo a los hermanos, a los que están
a los que están luchando, a los que están... Y habían problemas también, y ponía ahí que estamos sufriendo por la causa de Cristo, pero Pablo escribe, ¿verdad?, a las iglesias locales, ¿verdad? Esta es la parte bíblica, ¿verdad?, donde hablamos de que esta es una iglesia local. Dentro de lo que estamos viendo ya también como iglesia, la palabra del Señor también habla de que somos, como iglesia, somos el cuerpo de Cristo. ¿Sí? ¿Cuántos hemos leído esto? Que somos el cuerpo de Cristo. Amén. Dice en 1 Corintios capítulo 12 versículo 27: ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno es miembro de ese cuerpo. Dice, cada uno formamos parte de ese cuerpo. Y bien precioso, ahorita los que estábamos en la mañana estudiando lo del curso de SEB, bien precioso, hablamos de esta parte, ¿verdad? Que somos parte del cuerpo. Cuando hablamos que somos parte del cuerpo, ¿verdad?, uno dice, este dedo, que es más importante que el brazo. Que Dios nos guarde, pero quiebres el dedo, a ver si puede hacer las cosas que hace siempre. ¿Sí? Cada parte del cuerpo tiene su función. Y no hay una parte del cuerpo, póngame atención, y no hay una parte del cuerpo más importante que otra. El único importante es la cabeza, que es Cristo. Amén. Todos somos parte del cuerpo de Cristo con una función específica. ¿Sí? Y todos somos importantes en el cuerpo de Cristo. Amén. Precioso. ¿No se llena de alegría que pertenecemos al cuerpo de Cristo y todos tenemos una función especial en el cuerpo de Cristo? También hay otra cita en Corintios 12, capítulo 12, versículo 13, dice: todos fuimos bautizados con un solo espíritu para construir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Verdad? Aquí seguimos hablando de la unidad que tenemos como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Donde el Espíritu Santo es el que nos une como creyentes, ¿verdad? Aquí nos reunimos de diferentes formas de pensar, diferentes formas de vivir, diferentes formas económicas, ¿verdad? Y precioso como esa ha sido parte de lo que cuando hemos llegado por primera vez a esta iglesia, ¿verdad?, el amor de los hermanos, ¿verdad? Cómo se refleja, cómo nos une esa parte y por eso es que algunos comenzamos a quedarnos y a escuchar la palabra y ya nos hemos ido quedando, ¿verdad?, en este ministerio precioso, ¿verdad? Pero es lo que el Señor da en esa unidad que es a través de Cristo, ¿verdad? Cuando somos un cuerpo, ¿verdad? No somos individuos aislados, ¿verdad? No, somos parte de un mismo cuerpo, ¿verdad? Un mismo Señor, una misma fe y un mismo bautismo, dice la palabra. Amén. ¿Sí? ¿Vamos bien? El compromiso de Jesús con su iglesia, porque seguimos hablando de la iglesia. Dice en Mateo 16, 18, dice, declara Jesús a Pedro: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. Tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Quién es la roca? Cristo. Cristo es la roca inconmovible. Sí, aquí no es el tema, pero muchos han cambiado, que no vamos a entrar en ese tema, ¿verdad?, que es Pedro, pero la roca es Cristo Jesús. Sí, sobre la base del fundamento que estamos. Entonces dice: tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella, ¿verdad? Entonces es una cita fundamental. Y para los que todavía están en esos dilemas, el mismo Pedro, ¿verdad?, escribe en su primera carta
en su primera carta, en el capítulo 2, del 4 al 8. Y donde dice que Jesús es la base fundamental y esencial para la fe cristiana. Dice: la roca sobre la cual se construye la iglesia y la vida de cada creyente. Él es la piedra principal, la piedra angular, ¿sí? La piedra escogida, la piedra preciosa, ¿sí? Sobre la base sobre la cual estamos cimentados, fomentados como iglesia. Amén. Importante entender esto. Hemos tenido algunas dudas, siempre hablando del precioso del curso de SEB, donde hemos abordado estos temas, ¿verdad? Pues ahí con más tiempo y con más soltura para poderlo tratar, ¿verdad? Pero es importante entender, ¿verdad?, que Cristo es la roca sobre la cual estamos edificados como iglesia. Y pues en Mateo 16, 18, ¿verdad?, que es la cita que acabamos de hablar, dice, pues podemos desglosar, dice: edificaré. Pues se refería a un acto futuro sobre el cual él está hablando ya de su iglesia. Y habla ya de iglesia, ¿verdad? Y se refiere a un grupo de personas destacadas con un propósito específico. Y dice: mi iglesia. Esto es bien importante, ¿verdad? Este grupo de personas pertenecientes a la iglesia le pertenecen a Cristo Jesús. Somos su posesión. Amén. Pues parte de lo que pues Jesús se comprometió a edificar su iglesia, ¿verdad? Y habla de que las fuerzas del Hades y los poderes del mal no la vencerán. Amén. Esa es parte de la promesa también que tenemos, ¿sí? Como iglesia, el Señor dejó que ni las puertas de los Hades ni ningún mal la podrán vencer. Siempre hablando de la iglesia, bien importante, Dios pagó un alto precio por su iglesia, ¿sí? Nada más y nada menos mandó a su único hijo, a su unigénito hijo, a la tierra para que viniera y muriera por nosotros, llevara las maldiciones, ¿sí?, y nos redimiera del pecado, ¿sí? Dios nos ama tanto que mandó a su único hijo a morir por nosotros. Dice en 1 Corintios capítulo 6 del 19 al 20, dice: ¿acaso no saben ustedes que son cuerpo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños, fueron comprados con un precio, la sangre de Cristo. Amén. Dice: fuimos comprados por un precio, por tanto glorifiquen con su cuerpo a Dios. Y en 1 de Pedro capítulo 1 del 18 al 20 dice: como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de sangre no se pagó con cosas perecederas como el oro o la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como un cordero sin mancha y sin defecto. Cristo, a quien Dios escogió antes de la creación del mundo para manifestarse a nosotros en estos últimos tiempos. ¿Sí? Dios pagó un alto precio por nosotros, por su iglesia, ¿sí?, enviando a Cristo Jesús. La iglesia, el pueblo de Dios, solo tiene un dueño. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y todo el rebaño. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos para pastorear la iglesia de Dios, que adquirió con su propia sangre. Wow. Esto sí está de responsabilidad. Hechos 20:28. Tengan cuidado de sí mismos y de todo el rebaño, sobre el cual el Espíritu Santo los ha puesto como obispos, como ancianos, como líderes, para pastorar la iglesia de Dios, que Él adquirió con su propia sangre. ¿Verdad? Nos hace reflexionar la gran responsabilidad que tenemos de velar por la
la salud propia y la salud espiritual de la congregación, de la iglesia, a los que servimos, con los que compartimos. Somos el especial tesoro adquirido por la sangre de Cristo Jesús. La misión de la iglesia. Lucas 4, del 17 al 21. Perdón, es la misión de Jesús. Dice en Lucas 4, 17 al 21, y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas, anunciar las buenas noticias a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a pregonar el año favorable del Señor. Enrolló el libro y lo cerró, ¿verdad? En Isaías continúa, pero el Señor se quedó hasta ahí porque era donde Él inició su ministerio. El doctor Lucas, ¿verdad?, que escribió el libro de Lucas, creo que fue el más certero, ¿verdad?, que fue el que escribió la vida y el propósito de Cristo. Y aquí es donde Cristo inicia su ministerio, ¿verdad?, de la misión que Él trajo, ¿verdad?, para nosotros: dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Eso se los quiero leer literal. La misión de Cristo Jesús en la tierra como el Hijo de Dios fue con el propósito de redimir a la humanidad del pecado y restaurar la relación entre Dios y el ser humano. ¿Sí? Que era salvar a los perdidos, cumplir el plan de salvación, revelar el amor de Dios y hacer discípulos. Este plan precioso, dice, hay varias citas donde dice que desde mucho antes de la fundación del mundo, el Señor ya tenía planeado esta redención, ¿verdad?, cuando vino Cristo Jesús. Y parte de la misión, una de las misiones principales que Cristo traía, y eso lo podemos ver en Juan 1, del 11 al 12. Dice: y a los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Él vino a la casa de Israel, ¿sí? Él vino al pueblo de Israel. Y dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Pero más a los que le recibieron, somos nosotros el Israel espiritual, más a los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Precioso. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad, y a los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y rápidamente vamos a pasar, ¿cuál es la misión como iglesia? No me voy a entretener en esta parte. Todos hemos escuchado la Gran Comisión. Todos levanten la mano, todos hemos leído la Gran Comisión, entendemos, ¿sí? Dice en Mateo 28, del 18 al 20: Jesús se acercó entonces a ellos y les dijo: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado, y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Y como parte del complemento, en Hechos 1 dice: cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, ¿sí?, tanto en Jerusalén como en Judea, como en Samaria y hasta los confines de la tierra. ¿Sí? Estamos hablando de la Gran Comisión, de lo que el Señor nos dejó, nos encomendó como iglesia, hablando siempre de iglesia. Dice en Jerusalén, que es nuestra casa.
¿sí? Se nos olvida, y que no se nos olvide, primero nuestra casa. No pretendamos salvar al mundo, irnos a cualquier otro país a predicar, si nuestra casa todavía no ha sido alcanzada por la misericordia del Señor, ¿sí? Entonces, primero Jerusalén, nuestra casa. Judea, nuestra familia. Tenemos familia cercana que aún no conoce al Señor, ¿verdad? Clamar por misericordia, que nuestra familia sea alcanzada, ¿sí? Es importante. Después dice Jerusalén, como Judea y Samaria. Samaria podrían ser nuestros vecinos, nuestros compañeros de trabajo, y después ya podríamos salir a predicar al mundo, ¿sí? Pero primero casa, familia, vecinos, ¿sí? Que podamos llevar ese mensaje, que podamos impactar, que con nuestra vida podamos dar ese mensaje, que no decían la vez pasada, predica, predica y predica, y si es necesario habla, ¿sí? Con nuestra vida, que podamos dar testimonio, que impactemos, ¿sí? Que seamos sal, luz, ¿sí? Que podamos impactar donde estamos, donde nos movemos, ¿sí? Esto es bien importante, lo que el Señor dejó para nosotros. Y algo bien importante, ¿verdad? Que dejó a su Espíritu Santo, ¿verdad? El cual es, como decía, pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y me serán testigos, ¿verdad? El Espíritu Santo es el que nos empodera, ¿sí? En base al Espíritu Santo es que tenemos que movernos, ¿sí? Con esa llenura, con esa unción, ¿verdad? Que la gente vea a alguien distinto, que podamos impactar donde estamos.